oportunidad vamos a trabajar un tema súper interesante como lo es la Venezuela petrolera. Antes de esto, quiero felicitarlos por el gran desempeño que han mostrado en las primeras evaluaciones. Llegamos de esta manera al quinto tema. ¿Cómo lo vamos a evaluar? A través de una hemeroteca digital. Van a investigar artículos de prensa como este relacionados con la industria petrolera, cómo está haciendo su producción, algunas noticias importantes. Van a buscar 5 artículos y a esos artículos le van a hacer su respectivo análisis y tienen que colocar la fecha, tienen que colocar el título de la noticia y de qué periódico digital lo han tomado. Esto lo pueden hacer en Word, en PowerPoint o en PDF y enviármelo al correo. Vamos a trabajar de esta manera para ver cómo este proceso del petróleo en Venezuela nos ha ido llevando a lo que es también nuestra economía. Entonces presten mucha atención a la historia que les voy a presentar a continuación. ¿Has pensado alguna vez en la importancia del petróleo? Pues escucha esto. Muchos de los elementos y productos que utilizamos hoy en día se derivan de este recurso no renovable, también conocido como el oro negro. En primer lugar, es una fuente de energía, gracias a la cual podemos utilizar nuestros vehículos y otros medios de transporte, pues tanto la gasolina como lubricantes y anticongelantes que se utilizan para mantener el motor en buenas condiciones se derivan de él. De hecho, nuestro mundo se detendría casi por completo sin petróleo. Las fábricas dejarían de operar, los tractores de granja estarían parados, muchas casas y oficinas que se calientan con petróleo y sin él se congelarían en el invierno. Además, muchos productos que se elaboran a partir de él, como los fertilizantes agrícolas, los objetos y juguetes de plásticos, algunos cosméticos, detergentes y la ropa de nylon, incluso las ceras de la goma de mascar, están hechos de petróleo. Los pueblos originarios de Venezuela, al igual que muchas sociedades antiguas, ya utilizaban el petróleo crudo y asfalto, que resumaba naturalmente a través del suelo hacia la superficie, en los años anteriores a la colonización española. El líquido negro y espeso, conocidos por los lugareños como mene, se utilizaba principalmente para fines medicinales, como fuente de iluminación y para el calafeteado de las canoas. En 1799, Alexander von Humboldt encontró un pozo de petróleo en la península de Araya. Ya para 1839, el gobierno encomienda al médico José María Vargas para que investigara sobre el petróleo. Una vez hechas las respectivas investigaciones, opinó que esta materia era más rica que la plata por la gran posibilidad de uso que tenía. El Sumaque 1 fue el primer pozo productor de petróleo en el territorio venezolano. Se completó oficialmente el día 31 de julio de 1914, dando un inicio formal a la producción petrolera en Venezuela. Para julio de 2014, el pozo aún se encuentra activo, aunque con una producción simbólica entre los 18 y 20 barriles diarios, lo cual convierte al pozo activo más antiguo del país. En el sitio fue colocada una placa, como la que pueden ver en la imagen, conmemorativa del hallazgo del yacimiento y de la nacionalización de la industria petrolera que se dio el 1 de enero de 1976. El Sumaque 1, con una profundidad total de 135 metros, inició exitosamente la producción del campo Mene Grande con 264 barriles diarios de producción en un crudo en flujo natural. Para 1929, Venezuela fue el segundo mayor país productor de petróleo y el mayor exportador de petróleo del mundo. Con un espectacular desarrollo de la industria, el sector petrolero había comenzado a dominar todos los demás sectores económicos del país. Sin embargo, la producción agrícola comenzó a disminuir drásticamente. Este repentino aumento de la atención al petróleo y el abandono del sector agrario hace que la economía venezolana sufra un fenómeno conocido por los economistas como la enfermedad holandesa. Esta enfermedad se produce cuando una mercancía ocasiona un aumento sustancial de los ingresos en un sector de la economía y no es complementado por un mayor ingreso en otros sectores. La nacionalización del petróleo. El movimiento hacia el nacionalismo se vivió una vez más bajo el decreto 832, donde se establecía
que toda exploración, producción, refino y programas de ventas a las compañías petroleras tenían que ser aprobados previamente por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Así que para todos los propósitos prácticos, Venezuela ya estaba en camino a la nacionalización en el año 1972. No se hizo oficial, sin embargo, hasta la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, cuyo plan económico, la Gran Venezuela, contemplaba la nacionalización de la industria petrolera y la diversificación de la economía a través de la sustitución de importaciones. El país oficialmente nacionalizó la industria petrolera el día 1 de enero de 1976 y junto con él vino el nacimiento de Petróleos de Venezuela, hoy conocido como PDVSA. Los años de bonanza petrolera. En 2005, PDVSA abrió su primera oficina en China y anunció planes para casi triplicar su flota de buques petroleros en esta región. En el 2006 se vende la refinería de hidrocarburos, propiedad de Citgo, y en 2007 se venden las refinerías de asfalto en Estados Unidos. En 2007, Venezuela también llegó a un acuerdo con la compañía petrolera brasileña Petrobras para construir una refinería en el noreste de Brasil. Cuba se ha comprometido a que miles de venezolanos reciban tratamiento médico y programas de salud a su vez por un intercambio de petróleo. En 2008, Estados Unidos representaba el 65% de las exportaciones de Venezuela. El declive del petróleo. En Venezuela dejó de ser uno de los países más grandes exportadores de petróleo del mundo, aunque con la primera reserva más grande del crudo pesado. Venezuela tiene un gran potencial para la expansión de la capacidad, tanto así que bajó su capacidad de producción a 900 miles de barriles de petróleo, desde los niveles de 2001, cuando eran 3.2 millones de barriles de petróleo diarios. Para el año 2010, la producción venezolana, de hecho, bajó a 2.5 millones de barriles de petróleo. PDVSA no ha demostrado ninguna capacidad para desarrollar nuevos yacimientos de petróleo desde la nacionalización de los proyectos de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco, antes operadas por empresas internacionales. Para el 2020, la producción petrolera cayó a su mínimo en más de 70 años, por diferentes motivos. Según los expertos en la materia petrolera, como la falta de la inversión de la exploración y en el mantenimiento de las refinerías, aunado a las sanciones económicas del gobierno norteamericano contra la empresa PDVSA. Es así como podemos ver en el recorrido de la historia del petróleo que hemos tenido momentos de gran bonanza y momentos de crisis. Nos toca ahora analizar, de acuerdo a las noticias, lo que podemos observar en la realidad venezolana sobre la economía del petróleo. Para finalizar, le puedo decir una frase de Isaac Newton: lo que sabemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Muchas gracias por su atención.